Bueno, buenos días a todos y todas. Vamos a dar comienzo a la jornada sobre los retos del trabajo a distancia. En primer lugar, muchas gracias por estar aquí, a los asistentes y a las asistentes, a pesar de que el día de hoy parece que no pinta muy bien. También me gustaría agradecer en primer lugar al subdirector técnico de las naves, don David Rosa, por acompañarnos en el día de hoy y por unas palabras que dedicará a continuación. También me gustaría agradecer, por supuesto, a todos los ponentes y a todas las ponentes que han aceptado la invitación de venir presencialmente aquí. Y aprovecho la ocasión para disculparme por la cantidad de correos electrónicos de las últimas semanas. Y también agradecer a mis compañeros que han aceptado también participar en esta jornada como moderadores, Óscar y Juan Alberto. Y por último, y muy especialmente, debo agradecer, como no, a Adrián Todoli Signes, profesor de aquí de la Universidad de Valencia, y además también director de la Cátedra de Economía Colaborativa y Transformación Digital de la Universidad de Valencia, en colaboración con el Gobierno de España y la Generalitat Valenciana, que además de participar como director de la cátedra y ayudar a su financiación a través de esta cátedra, pues también me ha ayudado enormemente en la organización de esta jornada. Como ya todos saben, hoy estamos aquí para analizar la evolución de la legislación en torno al trabajo a distancia. Y este fenómeno del trabajo a distancia no era muy conocido o no muy estudiado hasta la irrupción de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19. Antes de este momento, apenas, incluso menos del 5% del total de ocupados, ejercía trabajo en remoto. Sin embargo, después de esta pandemia, después del momento álgido de la pandemia, en el año 2020, una vez superado el momento de confinamiento severo, más del doble de personas ocupadas realizaban trabajo remoto. Es decir, hemos duplicado la cantidad de personas que hacen uso de esta forma de trabajo. Estas cifras, a pesar de que están un poco alejadas de la media europea, a pesar de que nos acercamos cada vez más, nos hacen augurar que el trabajo a distancia ha venido aquí para quedarse, incluso una vez que superemos la crisis sanitaria. El evento del día de hoy es la continuación del congreso online realizado en 6 sesiones en los meses de octubre y noviembre del año pasado, también organizado en el marco de la Cátedra en Economía Colaborativa y Transformación Digital. En aquella ocasión, en cambio, el centro de estudio fue el novedoso Real Decreto Ley 28/2020 de 22 de septiembre. Hoy, un año y un día después de la aprobación de este Real Decreto, la intención de esta jornada es analizar la evolución, o en su caso falta de evolución, de algunos de los aspectos más problemáticos y más dudosos incorporados en este Real Decreto Ley 28/2020, mediante la aprobación de la nueva Ley 10/2021 de 9 de julio. Y sin más dilación, doy la palabra al resto de ponentes en esta mesa antes de comenzar propiamente con la jornada y las ponencias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Yo simplemente y muy rápidamente agradecer obviamente a Ángela la organización y la dirección de estas jornadas. La verdad es que, bueno, lo sabemos desde hace tiempo, es una persona que muy eficiente y que consigue una organización prácticamente perfecta en eventos que no siempre son sencillos, y eso hay que agradecer. Bueno, también, y debería haber empezado por ahí, saludar a María Luisa Notario y a David Rosa y agradecer por haber venido. La verdad es que también implica efectivamente pues el interés que denota la materia, simplemente su presencia. Por supuesto, también agradecer a todos los ponentes, y más en una situación tan compleja en la que seguimos viviendo, a pesar de que hemos superado, ¿no?, el punto álgido, seguimos viviendo. Y la verdad es que, bueno, es un placer que hayan aceptado venir en esta situación, y que un poco hayan aceptado venir a este experimento, porque es la vuelta a la presencialidad de las jornadas. Yo creo fervientemente, estamos con una universidad presencial y hay que volver a la organización presencial. Creo que la universidad presencial aporta mucho, y con ello también las jornadas presenciales aportan mucho frente a otros mecanismos en los cuales la docencia o las conferencias pierden tanto para el ponente como para los espectadores, ¿no? Entonces, yo creo que es importante volver a intentar, y la verdad es que esto, efectivamente, yo se lo he planteado, he hablado con muchos de los ponentes, que esto era un experimento porque no sabíamos exactamente cuál iba a ser la respuesta. Hoy vemos que efectivamente ha funcionado, es decir, tenemos un aforo, además de las inscripciones,
casi prepandémico, es decir, es lo que se esperaría, ¿no?, de una jornada en estas características. Entonces hay que agradecer, obviamente, el interés en la materia, pero también la confianza depositada en la Universidad de Valencia, en la Facultad de Derecho y concretamente en el Departamento de Derecho del Trabajo. Y por último, no me resisto a agradecer a la Cátedra de las Naves, a la Fundación Las Naves por financiar la Cátedra de Economía Colaborativa y Transformación Digital, por la confianza depositada en mí y en Andrés Boix como codirectores de la cátedra. Y simplemente explicar muy brevemente, la cátedra tiene el objetivo principal de difundir conocimiento, de investigar y difundir conocimiento sobre temas que interesan a la ciudad de Valencia, y en ello hay 3 pilares. Uno que es vivienda, ¿no?, la Airbnb, las aplicaciones, en el cual ya realizamos un estudio al respecto. Sobre movilidad, que esto casi anecdóticamente les cuento que planteamos los objetivos para que el año pasado, es decir, el año más de pandemia, de confinamiento estricto, estudiáramos la movilidad en Valencia, lo cual fue algo realmente complicado y que de hecho hicimos un estudio de cómo la movilidad cambió por la pandemia, cuando había algo de movilidad, pero realmente ahí tuvimos que hacer un cambio y efectivamente decidimos estudiar esta parte del teletrabajo porque efectivamente era lo que en ese momento más había crecido y más había cambiado. Precisamente la movilidad se había reducido, había aumentado el teletrabajo, había una nueva normativa sobre el teletrabajo y merecía la pena seguir esa línea. Y continuamos con esa línea, continuamos con la cuestión de las plataformas digitales y también la movilidad, la cual no hemos olvidado, y de hecho estamos esta misma semana realizando un análisis de campo y pronto presentaremos un informe sobre la materia, ¿no?, cómo funciona la movilidad en la ciudad de Valencia. Y bueno, pues repito, simplemente quería agradecer a todos los asistentes y especialmente a los ponentes el estar hoy aquí. Muchas gracias. Y ahora doy paso a David Rosa, subdirector técnico de la Fundación Las Naves. Voy a intentar hacerlo lo mejor posible. Normalmente mi rol es técnico, pero hoy me toca hacer el rol de inaugurar la sesión o la jornada. Lo primero, bienvenida Luisa Notario, concejala del Ayuntamiento de Valencia, sobre la que recae la responsabilidad de gestión de recursos humanos del Ayuntamiento. Casi me sentiría más cómodo si estuvieses tú aquí y yo ahí, pero bueno, en cualquier caso, desde Las Naves, como Centro de Innovación Social y Urbano del Ayuntamiento de Valencia, venimos colaborando con la Universidad de Valencia y en concreto con la Cátedra desde hace ya más de 3 años. Sí. La verdad es que antes de dar por inaugurada la sesión, simplemente reconocer el grandísimo esfuerzo que hacéis, la capacidad de adaptación que hemos tenido o que habéis tenido, porque nosotros aprobamos un plan de actuación anual y a partir de ahí desarrollamos, ellos con toda su libertad de poder actuar, desarrollan el plan de actuación, y en este caso concreto, desde que tuvimos el problema o arrancó el problema de la pandemia, fueron especialmente rápidos en montar un congreso, como hemos comentado, un congreso de 6 sesiones específicas sobre temas de teletrabajo. Desde entonces no hemos parado de avanzar. Ellos han seguido haciendo un trabajo excelente. Yo tengo que reconocer que nos apoyamos muchísimo porque necesitamos estar siempre al día de lo que está ocurriendo a nivel de implementación del teletrabajo fuera de nuestro ámbito. Sí que quiero comentar que por ejemplo, en mi rol o en mi caso, que formo parte de las mesas de negociación con los representantes legales y que tenemos que estar en el día a día analizando y aterrizando cómo implementar todos los protocolos de teletrabajo, se nos hace sumamente complicado. Yo creo que la jornada de hoy es clave. La temática es, por supuesto, súper actual. Aunque parezca que esto viene aprobado desde hace mucho tiempo, la realidad es que cuando vamos a la negociación se nos enquista, se nos para, se nos bloquea y siempre hay algún fleco que no hemos conseguido del todo desarrollar. Como experiencia personal y solo como un poco anecdótico, contaros que nosotros hemos ido avanzando todo lo que hemos podido, incluso hemos llegado a evaluar los puestos de trabajo en los hogares de los empleados, no de todos evidentemente, pero sí de aquellos que tenían intención de poder acogerse al teletrabajo. El servicio de prevención de riesgos laborales ya ha ido, ya los ha visitado, ya les hemos formado sobre cómo sería el puesto de trabajo a distancia, y la realidad es que aún con todo eso hecho no hemos sido capaces de arrancar. Entonces esa es la realidad. Yo creo que es importante también ponerla aquí en este momento, sobre todo
para que nos dé pie a aprender mucho durante la jornada, ¿no? ¿Cuál es ese gran reto? ¿Cuál es ese gran, no diría obstáculo porque suena negativo, pero cuál es ese gran reto que hace que una entidad del ámbito local, como es el caso de las naves, con todo en teoría preparado, con todo el despliegue informático que podamos imaginar desplegado, y aún así no seamos capaces, ¿no? No quiero quitaros mucho más tiempo. Muchísimas gracias a todos los inscritos, porque volver a la presencialidad, como decía Adrián, es algo que tenemos que hacer, evidentemente. Tenemos que volver a esta nueva normalidad y nada más. Muchas gracias, muchísimas gracias a la cátedra por el esfuerzo, muchísimas gracias a todos los implicados, ponentes, sobre todo a aquella gente que se ha desplazado adrede desde otras ciudades para estar con nosotros. Muchas gracias, Luisa, nuevamente por estar aquí, y damos por inaugurada la jornada. Gracias. ¿Está, no? Pues sí, sin solución de continuidad vamos a pasar a la primera. Pero bueno, vosotros libremente elegís. Podemos bajar allí. Sí, podéis bajar, sí, o sea, como prefiráis. Pues, sí, como decía, sin solución de continuidad, damos paso a la primera ponencia o presentación, más bien, de esta sesión, que corre a cargo de profesor Tomás Sala Franco, catedrático de Derecho del Trabajo y de la Universidad de Valencia. Y bueno, creo que presentar a Tomás Sala en esta casa, que es su casa, casi sería un insulto, la verdad, porque todo el mundo lo conoce y conoce más que de sobra de sus méritos. Y por ello, yo más bien, más que presentarle, lo que quiero es agradecerle que esté hoy aquí, agradecerle personalmente el apoyo constante que da, no solo a sus discípulos, sino al departamento. De hecho, he comenzado presentándole como catedrático de Derecho del Trabajo, aunque todo el mundo sabe es catedrático emérito, pero la verdad es que me sigo resistiendo también a llamarle emérito, porque al menos para mí no ha cambiado absolutamente nada. Sigue siendo una persona que está totalmente vigente a la hora de publicar, a la hora de investigar, a la hora de analizar, incluso en temas tan novedosos como es el teletrabajo. Publicó un libro junto con Ángela y conmigo en cuanto salió la normativa. Por tanto, yo creo que eso es de agradecer, porque bueno, creo que sigue siendo una guía para todos nosotros, o al menos para mí en particular, que seguimos necesitando de su apoyo, y por tanto que venga, que acepte la invitación y que además siga publicando prácticamente de forma continua, es muy de agradecer. Y tiene la palabra Tomás. No hace falta el micro, ¿No porque... falta? No. Vale. Muchas gracias, Adrián. Buenos días. Como tú indicabas, mi función hoy no es la de desarrollar una ponencia acabada sobre ninguno de los temas que plantea el teletrabajo. Simplemente mi intención es introducir el tema punteando algunos de los problemas que a mi juicio, sin duda, plantea la implantación del teletrabajo en este país, y desarrollar mínimamente una de las cuestiones que entiendo es más problemática, la de la voluntariedad del teletrabajo. Los ponentes, y muy cualificados, vendrán después. Como señalaba Ángela, en el teletrabajo hay un antes y un después de la pandemia. En España, antes de la pandemia, se trataba de algo marginal y escasamente regulado, o al menos no regulado abiertamente. Con la pandemia, efectivamente, el teletrabajo se ha generalizado, prudentemente, diría yo, discretamente, y sobre todo, ha sido objeto de una regulación expresa, primero por el Real Decreto Ley 8 del 20, convertido en ley, la Ley 10 del 21. Lo cierto es que la ley no es un dechado de perfección técnica, seguramente por las prisas en aprobarla, y se plantean algunos problemas interpretativos. A mi juicio, el primero de ellos, y el más grave, es el de su ámbito de aplicación. Me refiero básicamente a que la ley solamente se refiere al que denomina teletrabajo regular, por oposición al teletrabajo irregular. En el artículo 1 se entiende por teletrabajo regular aquel que se presta en un periodo de referencia de 3 meses
un mínimo del 30% de la jornada o el porcentaje proporcional equivalente en función de la duración del contrato de trabajo. Pero sobre todo, lo que deja en el aire esta distinción o este ámbito de aplicación reducido es el régimen jurídico del teletrabajo irregular. ¿Cuáles son los medios para la realización de ese teletrabajo irregular? ¿Cuáles son los controles empresariales? En general, ¿cuál es el régimen jurídico? Y considerando además que en el futuro lo más probable es que se implante mayoritariamente un teletrabajo parcial o mixto entre presencial y a distancia, la frontera entre ese teletrabajo regular y ese teletrabajo irregular previsiblemente va a ser una fuente de conflictos, con posibles deslizamientos empresariales de uno a otro tipo de teletrabajo, lo que va a plantear no solo problemas de voluntariedad, sino problemas de régimen jurídico. Para mí, este es el problema fundamental. Fue una exigencia empresarial en la discusión del proyecto de decreto ley, pero en todo caso, este es un nudo de conflictos. Por otra parte, como todos sabéis, la ley excluye expresamente al personal laboral de las distintas administraciones públicas en la disposición adicional segunda y la transitoria. Y, por supuesto, están igualmente excluidos, aunque no se diga, los funcionarios públicos y demás personal estatutario. A partir de aquí, el Real Decreto Ley 29 del 20 de septiembre introdujo en el EBEP, en el Estatuto Básico del Empleado Público, un nuevo artículo 47 bis que viene a regular el teletrabajo en todo el sector público, para todo el personal empleado públicamente, ya sea funcionario, estatutario o laboral. Y lo hace con un carácter cerrado y separado claramente del sector privado, e intencionadamente cerrado y separado del sector privado. Y por otra parte es una regulación, la del 47 bis, de una parquedad y de una pobreza normativa admirables, que plantea a su vez problemas interpretativos que estoy seguro el profesor Gerlich en la última ponencia desarrollará. Yo simplemente voy a puntuar aquello que me parece más relevante. No distingue entre teletrabajo regular e irregular. Y para todo teletrabajo exige la autorización administrativa, la autorización expresa de la administración pública correspondiente para su utilización. Con lo cual, en la administración pública será posible tanto un teletrabajo total, un teletrabajo mixto o un teletrabajo o un trabajo presencial sin límite legal alguno. Y la regulación va a ser la misma con independencia de las horas de presencia. Esta es la primera conclusión a la que uno llega leyendo la literalidad del texto del artículo 47 bis. Por otra parte, parece que tendrá carácter voluntario irreversible, tanto para la administración como para el empleado público, dice el 47 bis, salvo en supuestos excepcionales. Estos serían los supuestos en los que estamos, supuestos de pandemia, o en el caso de recomendaciones médicas a trabajadores, imagino, salidos de una larga y penosa enfermedad, por ejemplo. Y en todo caso se remite para su concreción, para la concreción de estos supuestos excepcionales, a la negociación colectiva. Por tanto, primer punto en el que nos encontramos con la negociación colectiva reguladora. Por otra parte, se establece la necesidad de autorización expresa de la administración pública para utilizar el teletrabajo, dice la ley, cuando las necesidades del servicio lo permitan, a diferencia muy clara de lo que establece la Ley 10, cuando en su disposición adicional primera señala que serán los convenios o los acuerdos colectivos los que podrán establecer la identificación de los puestos de trabajo y de las funciones susceptibles de ser realizados a través del trabajo a distancia. Por tanto, en el sector privado se limita la libertad empresarial de organización del trabajo, cosa que no sucede, lógicamente, en las administraciones públicas, cuya potestad organizativa
no es posible en principio limitar. Por otra parte, y aquí surge un nuevo problema, establece con una gran rotundidad que la administración pública proporcionará y mantendrá a los teletrabajadores los medios tecnológicos necesarios para su actividad. Y redacta el precepto de manera distinta como lo hace el viejo del decreto ley y luego la ley 10, donde literalmente aparece una dicción más amplia, puesto que habla de proporcionar todos los medios, equipos y herramientas necesarios para el desarrollo de la actividad. Y aquí surgirá el problema de si las sillas ergonómicas, las mesas, las lámparas, la calefacción, la electricidad, etcétera, entran dentro o no. Y entiendo que en este punto será la negociación colectiva en el sector público la que tendrá un importantísimo papel a la hora de concretar cuáles sean las obligaciones de la administración. Y aquí tendremos un problema financiero, económico evidente en las administraciones, también en el sector privado, pero en el sector privado el texto de la ley es muy claro. Otros problemas interpretativos detectables en la ley, distintos del ámbito de aplicación, vienen referidos, entiendo, a tres cuestiones siguientes. Primera, la voluntariedad del teletrabajo, tanto en su entrada como en su salida. Y hablo de entrada no tanto en el caso de que se contrata a alguien inicialmente como teletrabajador, sino en el caso en que se le contrata con un trabajo presencial y pasa luego a teletrabajador. Por tanto, este es un primer problema, el de la voluntariedad, cuestión que no está regulada con excesivo acierto, es muy farragosa la normativa reguladora en el texto de la ley, y a eso me referiré a continuación, es el punto que quería desarrollar mínimamente. La segunda de las cuestiones interpretativas que detecto en la ley se refiere, lógicamente, al poder de control por parte del empresario. Control difícil, pero absolutamente necesario, y que es una materia que la ley abandona a la concreción de la negociación colectiva, una vez más. Y, en este sentido, a título anecdótico, diré que aparecen ya la extensión sociológica del uso de detectives para descubrir fraudes. Todo esto va a plantear, sin duda, problemas en la práctica, y el convenio colectivo, el protocolo del convenio colectivo va a ser fundamental para concretar este control. Y la tercera de las cuestiones se refiere, lógicamente, a la prevención de los riesgos laborales, en el doble sentido de los específicos riesgos psicosociales que provoca este tipo de trabajo, que no son pocos, y el problema relativo al lugar de trabajo, que se identifica o es coincidente en muchas ocasiones con el domicilio del trabajador, con lo que se dificultan las evaluaciones de riesgos existentes por parte del empresario, y donde el concepto mismo de accidentes de trabajo va a haber que hacer un análisis detallado de cómo juegan los elementos esenciales del mismo. Y por lo demás, cabría constatar también tres cuestiones generales problemáticas en el teletrabajo del futuro. En primer lugar, pese a las garantías formales establecidas en la ley para garantizar la no discriminación por razón del sexo, incluso el fomento de la corresponsabilidad, lo cierto es que sociológicamente al menos ya se ha producido en la etapa que hemos vivido una mayor utilización del teletrabajo por parte de las mujeres que de los hombres. Y eso empuja sin duda a las mujeres a una cierta irrelevancia laboral presencial, dándose una vuelta atrás en su avance social, entiendo. La segunda de las cuestiones generales que observo, ya me he referido a ella, es la de las continuas remisiones de la ley a la negociación colectiva. Habla de convenios y acuerdos colectivos para la concreción y regulación de determinados derechos y obligaciones de las partes. Todo esto puede plantear problemas interpretativos en el caso de que no exista convenio o que el convenio no regule esas concreciones.
y se va a plantear el clásico problema, la clásica cuestión interpretativa que en este país la tenemos todos los días en prácticamente casi todas las normas laborales, de si el derecho legalmente previsto existe o si por el contrario necesita del convenio para poder ser ejercitado. Por tanto, ¿cuándo nace el derecho? ¿Con la ley o con la ley más el convenio? Y esto, al menos hasta la fecha, en otras cuestiones, ha sido objeto de jurisprudencia contradictoria y de opiniones encontradas. Una vez más aquí hay múltiples ejemplos. Esto que digo se plantea en la regulación legal, lo veremos ahora, de la voluntariedad del teletrabajador. Y no es que yo menosprecie la negociación colectiva para la regulación del teletrabajo, ni muchísimo menos. Yo simplemente lo que deseo es que la legislación sea promocional de la negociación colectiva. Y para mí, ¿cuál es la ley promocional de la negociación colectiva? No creo más en una ley dispositiva que admita pacto colectivo en contrario, pero que establezca una regulación para el caso de que no haya pacto colectivo en contrario, que no una ley aparentemente imperativa que luego plantee problemas interpretativos de aplicación cuando no exista convenio colectivo. Esas leyes que delegan total o parcialmente en la negociación colectiva una determinada regulación. Y esta es una crítica genérica a todo nuestro ordenamiento jurídico laboral. Bien, y finalmente la tercera cuestión, que a mi juicio no queda clara en el texto de la ley y en el anterior decreto ley, es cuándo desaparecerá la normativa COVID para regular aquellos supuestos de teletrabajo nacidos durante esa época. Hay una disposición transitoria tercera de la ley que dice que mientras se mantengan las medidas de contención sanitarias derivadas de la COVID-19. En ese caso, seguirá resultando de aplicación la normativa laboral ordinaria que hasta ahora regía y no el texto de la ley. Esta es una cuestión que no la aclaraba el decreto ley, tampoco la aclara el texto de la ley 10. Y, como dije al principio, mínimamente voy a referirme a la voluntariedad en el teletrabajo. La voluntariedad en el teletrabajo está regulada con un cierto detalle, es verdad, con un cierto detalle, quizá de más, con demasiado detalle, en la ley, pero paradójicamente no soluciona todas las cuestiones, sin duda complejas, que plantea la voluntariedad en el teletrabajo, y yo preveo conflictos futuros interpretativos. En la ley se establece el siguiente régimen jurídico de la voluntariedad en el teletrabajo. En primer lugar, un genérico artículo 5.1 de la ley que dice exactamente lo siguiente: el teletrabajo será voluntario tanto para el trabajador como para el empleador y requerirá, lógicamente, la firma del acuerdo de teletrabajo tanto en el momento inicial, cosa lógica, como posteriormente en el caso de un contrato inicialmente presencial. Y añade, y subraya, sin que pueda imponerse por el empresario como modificación sustancial de las condiciones contractuales por la vía del artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, y finaliza, sin perjuicio del derecho al teletrabajo que pueda reconocer la legislación o la negociación colectiva a determinados trabajadores. Esta es la norma, compleja en su dicción, pero aparentemente clara. Pues bien, esa voluntariedad se remacha luego en el párrafo segundo del artículo 5 al señalar que la negativa del trabajador a teletrabajar no será causa justificativa de extinción del contrato ni de modificación sustancial de las condiciones. Con lo cual repite lo del artículo 41 dos veces y dice obviamente que no se le puede despedir al trabajador. Así, en principio, esta sería la conclusión inicial, el teletrabajo no será ni un derecho del trabajador exigible al empresario, ni un derecho del empresario exigible al trabajador. El paso de un contrato de trabajo presencial a un teletrabajo será, jurídicamente hablando, una novación contractual constitutiva que exigirá, por tanto, el acuerdo
individual entre trabajador y empresario. Pero no obstante, excepcionalmente, dice el texto de la ley, las víctimas del terrorismo y las víctimas de la violencia de género tendrán derecho al teletrabajo, con lo cual aquí se altera el punto de la libertad o de la voluntariedad. Tanto para un teletrabajo total o parcial, siempre obviamente que sea compatible con su trabajo, y a ejercitar nuevamente aquí llamada a los términos establecidos en el convenio aplicable o en el acuerdo individual. En este caso admite por lo menos que si el convenio no dice nada, el acuerdo individual entre las partes regirá. También, segunda excepción, el artículo 5.1 de la ley establece que las leyes en general o la negociación colectiva en particular podrán establecer el derecho al teletrabajo de trabajadores o colectivos concretos. Habrá que esperar a ver lo que dice la negociación colectiva en este orden, pero abre aquí posibilidades de reivindicación de los trabajadores para ello. En el artículo 8.3 de la ley se repite también que los convenios colectivos o acuerdos colectivos podrán establecer los mecanismos o criterios por los que el trabajador presencial puede pasar al teletrabajo y viceversa, reversibilidad, la ida y la vuelta del trabajador presencial al teletrabajo y del teletrabajo a la actividad presencial. Sin embargo, y aquí viene la mayor duda, en el párrafo tercero del artículo 5 de la ley se establece que la decisión de teletrabajar será reversible para la empresa y para el trabajador en los términos establecidos en el convenio colectivo y, en su defecto, en el acuerdo individual. Y en el artículo 8.3 del texto de la ley se establece que los convenios colectivos o acuerdos colectivos podrán establecer los mecanismos o criterios por los que un trabajador puede pasar al teletrabajo y viceversa. Remacha esta misma idea la disposición adicional primera de la ley que establece que los convenios colectivos o acuerdos colectivos podrán regular el ejercicio de la reversibilidad del trabajo presencial. Como ven, no es tanto que la ley no regule con detalle el tema, es que a mi juicio lo regula demasiado. Es farragoso, a más no poder, iterativo. Así pues, y esta es la cuestión, la reversibilidad del teletrabajo habrá de hacerse en los términos del convenio colectivo o, en su defecto, del acuerdo individual de trabajo a distancia o de teletrabajo. De esta manera, observen la no contradicción, pero sí el distinto régimen jurídico. Mientras la conversión contractual de un trabajo presencial en un teletrabajo, la ida, en cuanto a la ida, se considera una novación contractual constitutiva que exige el acuerdo individual de las partes, en todo caso, para el caso de una reversibilidad, para convertir contractualmente el teletrabajo en un trabajo presencial, este se configura no como una novación contractual constitutiva que exige el acuerdo individual de las partes, sino como un tertium genus entre la novación contractual constitutiva que exige el acuerdo individual de las partes y la modificación sustancial de condiciones contractuales del artículo 41, que basta con la voluntad unilateral del empresario, ni una cosa ni otra. Hay que estar a lo que diga el convenio colectivo, y solo si el convenio colectivo no dice nada, en su defecto actuará el acuerdo individual. Hay pues aquí una regulación distinta de la ida y de la vuelta, de la conversión de un trabajo presencial en teletrabajo, que en la conversión de un teletrabajo en presencial, que es la reversibilidad que llama la ley. Y curiosamente eso se regula de manera distinta a como lo hace la ANEP, porque en el texto del acuerdo comunitario se establece solo para determinados supuestos. Luego se plantea un problema general. Cuando la ley habla de convenios o acuerdos colectivos, yo siempre me pregunto qué quiere decir la ley cuando distingue entre convenios y acuerdos colectivos. ¿Se refiere solo a convenios colectivos estatutarios o
por tanto de eficacia normativa y general, por tratarse de una materia que debe aplicarse a todos los trabajadores y que sin duda tiene trascendencia para todos los trabajadores, al menos en cuanto a preferencias se refiere, etcétera, o no. Yo entiendo que sí, que parece referirse a convenios estatutarios, pero entonces, ¿qué necesidad había de hablar de acuerdos colectivos, además de convenios colectivos? Pactos más limitados, que se refieran solo al tema. Bien. En otro orden de cosas, la disposición final primera de la ley establece que los convenios, nuevamente, o acuerdos colectivos, podrán establecer, como ya dije antes, la identificación de los puestos de trabajo, de las funciones susceptibles de ser realizadas en régimen de teletrabajo, a diferencia de lo que ocurría con el artículo 47 bis del EBEP, en donde es la administración la que decide, aquí no. Pero en el caso de existir un listado en el convenio, perdón, en el caso de no existir un listado en el convenio, en el caso de que no se regule, ¿quién decide? Parece que decidirá el empresario en base a su poder de organización, pero esto no se dice en ningún lado. Hay una voluntad de que sea el convenio colectivo, pero si el convenio colectivo no dice nada, en ese caso no habla de un acuerdo, sino que es lo que el empresario decida. De existir un listado en el convenio, este consistirá en un numerus clausus y limitará así la libertad empresarial de organización del trabajo en la empresa. Y cabe preguntarse si acaso exageradamente, puesto que por esa vía se le va a limitar las posibilidades de teletrabajo, de decisiones empresariales para que teletrabajen sus trabajadores. En todo caso, los teletrabajadores, desde el inicio de la relación laboral, no así los trabajadores que hubieran sido contratados inicialmente como teletrabajadores, presencialmente y hubieran devenido luego con posterioridad teletrabajadores por acuerdo individual. Dice que los teletrabajadores desde el inicio de la relación laboral, por tanto solo los trabajadores desde el inicio, no los que han devenido teletrabajadores, tendrán prioridad para ocupar puestos de trabajo presenciales, ya sean totales o parciales, es decir, para la reversibilidad. Con lo cual también aquí la reversibilidad queda regulada de manera distinta para el teletrabajo inicial que para el teletrabajo posterior. En fin, cabe preguntarse de la razón de ser de esto. En todo caso, esto es lo que dice la norma. En cuanto a las preferencias para acceder al teletrabajo, las hay de dos clases. Las hay legales, previstas en la propia ley, en la disposición final primera, que atribuye a los trabajadores que estudien para un trabajo académico o profesional el derecho de preferencia para el teletrabajo, siempre naturalmente que el teletrabajo sea compatible con la función que realizan y nuevamente remisión al convenio, en los términos del convenio colectivo aplicable o en su defecto aquí de los acuerdos entre empresas y representantes de los trabajadores y finalmente, si no hay tampoco, conforme al acuerdo individual entre empresa y teletrabajador. En caso de conflicto, la ley se remite a la jurisdicción social o un procedimiento especial previsto en el artículo 139 de la Ley de Jurisdicción Social. Y además de estas preferencias de los estudiantes, también tendrán preferencia para acceder al teletrabajo, artículo 8.3 de la ley, los que los convenios colectivos puedan establecer, nueva remisión a la negociación colectiva. Preferencias que pueden vincularse, sugiere, no obliga a la ley, a la formación, a la discapacidad, al pluriempleo, a la pluriactividad o, en general, a circunstancias personales o familiares del trabajador. En el artículo 8.1 de la ley se exige el acuerdo individual de las partes para modificar, dice, las condiciones del acuerdo de trabajo a distancia, del acuerdo por el que se ha pactado el teletrabajo. Por tanto, las modificaciones de las condiciones del acuerdo de trabajo deberán ser sometidas a un nuevo acuerdo individual, a una novación, incluido el porcentaje de presencialidad. Esto es muy importante.
el porcentaje de presencialidad, recuerden, que marca la frontera entre teletrabajo regular y teletrabajo irregular. Este parece que se deja a la voluntad de ambas partes, trabajador y empresario. Debe formalizarse, lógicamente, por escrito, como el acuerdo inicial, y comunicarse, es todo lo más, a los representantes legales de los trabajadores. Cabe, pues, modificar el concepto legal de teletrabajo regular a irregular al alza o a la baja, y esto es importante por todo lo que dijimos antes. Ahora bien, parece que esa modificación que exige el mutuo acuerdo de las partes se refiere solo a las condiciones del teletrabajo y no a otras condiciones de trabajo distintas de las del acuerdo de trabajo a distancia, distintas del acuerdo de teletrabajo. Para modificar condiciones de trabajo regirá, puesto que la ley no dice nada, el régimen general laboral común, que es el artículo 41, cuando se trate de modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo, o el poder de organización y dirección del empresario, cuando no sean modificaciones sustanciales. Pero aquí hay un tema importante. La modificación de los horarios entra dentro del acuerdo de trabajo a distancia. Ya parece que sí, porque en la enumeración de materias en que la ley habla del contenido del acuerdo de trabajo a distancia, del acuerdo de teletrabajo, entra el horario. Con lo que, con la modificación de los horarios sometido al acuerdo individual de las partes, se mortifica una vez más el poder de organización empresarial de una forma importante, y eso acaso desincentive el teletrabajo en la práctica. En la disposición final segunda de la ley, como dije antes, se prevé un procedimiento especial, urgente y preferente sobre todo tipo de reclamaciones en materia de acceso y de reversión y modificación del teletrabajo. El nuevo artículo 138 bis de la Ley de Jurisdicción Social. Y finalmente, y acabo, la diferenciación legal entre teletrabajo regular e irregular, en cuanto que se exige en un periodo de referencia de 3 meses un mínimo del 30% de jornada, plantea, lo dije antes, lo sugerí antes, la cuestión del paso de un trabajo presencial a un teletrabajo irregular y viceversa. ¿Qué normas regirán aquí? Nada dice la ley. Habrá que estar a la normativa general, por tanto. ¿Y cuál es esta? La que ya existía con anterioridad al decreto ley, hoy convertido en ley. ¿Cuál era esa normativa? No existía, pero la jurisprudencia vino a decir que el teletrabajo era un supuesto de innovación contractual constitutiva que exigía el acuerdo individual de las partes, sin poder acudir al artículo 41 del Estatuto. Esto lo dijo una importante sentencia del Tribunal Supremo de 11 de abril del 2005. Por tanto, si volvemos a la normativa ordinaria, será necesario el acuerdo de las partes para pasar del trabajo presencial a un teletrabajo irregular, es decir, no completo. Como veis, la complicación está servida. Muchas gracias por vuestra atención.